La fortaleza del silencio era un refugio olvidado en medio del caos. Su nombre, una ironía para aquellos que vivían dentro, era conocido por unos pocos, aquellos que habían logrado encontrarla en el vasto y peligroso mundo postapocalíptico. Una tierra devastada por la pandemia de los infectados y la lucha constante por la supervivencia. Los muros que rodeaban la fortaleza no solo protegían a los sobrevivientes de los monstruos que habían dejado los seres humanos, sino que los mantenían alejados de la brutalidad de otros sobrevivientes, personas que, sin una moral a seguir, se habían convertido en igual de peligrosas que los propios infectados. El sol se alzaba sobre las ruinas del mundo conocido, pero el cielo siempre estaba gris, como una eterna capa de cenizas flotando en el aire. En medio de ese paisaje desolado, Mara caminaba con paso firme y decidido. A pesar del peso que cargaba en su espalda, de las cicatrices de guerra y de los recuerdos que aún la atormentaban, Mara seguía adelante, día tras día. Nadie sabía realmente por qué había llegado a la fortaleza, ni de dónde venía. Se decía que había sobrevivido a un ataque, que había sido una guerrera, pero nadie conocía la verdad detrás de su historia. A pesar de que la fortaleza estaba llena de rostros cansados y cuerpos endurecidos por el paso de los años, Mara había logrado ganar el respeto de todos. Era una mujer fuerte, astuta, y sabia. No había nada que pudiera quebrarla, al menos eso era lo que los demás pensaban. Pero Mara, aunque capaz de enfrentar cualquier amenaza con sus propias manos, tenía un alma vulnerable, una que se negaba a dejar de sentir, a pesar de la muerte, la tristeza y la desesperación que la rodeaban. El primer encuentro era una tarde gris, como cualquier otra en la fortaleza. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo que se dispersaban por los alrededores. El día había transcurrido como siempre, con las patrullas regresando, los niños entrenando, y los adultos, que aún se atrevían a salir, reparando lo que se podía en los muros. Mara, sin embargo, se sentía inquieta. Algo en el aire no era normal, algo estaba a punto de suceder. Había aprendido a confiar en sus instintos, esos que siempre le habían permitido sobrevivir en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina. Decidió salir a patrullar, caminar por los senderos que rodeaban la fortaleza, y ver si algo inusual había ocurrido. A medida que caminaba por el borde del bosque cercano, sus ojos se encontraron con una figura solitaria. Era un niño, no mayor de 6 o 7 años, que caminaba sin rumbo, su cuerpo tembloroso y su expresión perdida. Al principio, Mara pensó que era solo un niño que había quedado atrás durante las patrullas del día, pero al observarlo más de cerca, notó algo extraño. Su ropa desgarrada, su rostro sucio, y los ojos vacíos, como si no supiera si estaba vivo o muerto. El niño, al ver a Mara acercarse, se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron de miedo y dio un paso atrás, como si esperara que ella fuera una amenaza. No llevaba nada consigo, ni una mochila, ni un arma, ni siquiera algo de comida. Su presencia en ese lugar era un enigma, un misterio al que Mara sentía la necesidad de resolver. ¿Quién eres?, preguntó Mara, su voz calmada pero autoritaria, sin acercarse demasiado. Sabía que los niños en este mundo eran impredecibles, y los huérfanos solían volverse desconfiados y hasta agresivos. El niño la miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Su cuerpo estaba cubierto de tierra y rasguños, y su rostro reflejaba una profunda tristeza. Goku, murmuró finalmente, su voz quebrada. No tengo a nadie. Las palabras de Goku golpearon a Mara como un puño. En su interior, un dolor profundo se despertó, uno que creía haber dejado atrás hacía mucho tiempo. Había conocido demasiados niños huérfanos, demasiados que habían perdido todo en este mundo, pero había algo en Goku que tocó algo en su corazón. Un niño tan pequeño, solo, sin más compañía que el frío y la soledad de este mundo, la historia de su vida, aunque no la conociera, era clara para Mara. No estás solo ahora, dijo Mara, suavemente, sin duda alguna en su voz. Dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia él. Ven conmigo. Te llevaré a un lugar seguro. Goku no movió un músculo. Sus ojos brillaban con desconfianza, pero la mirada de Mara no tenía rastro de agresión. Solo un deseo genuino de ayudar. Después de unos segundos, él vaciló, y finalmente aceptó su mano. Mara llevó a Goku de regreso a la fortaleza sin decir palabra alguna, más por instinto que por necesidad. En ese lugar, la gente había aprendido a desconfiar de los niños huérfanos. Había demasiados para contar, y pocos eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir a la brutalidad de su entorno. Aún así, Mara no lo dejó caer.
Día tras día, ella lo entrenaba, lo cuidaba, le enseñaba lecciones de resistencia y supervivencia, pero también le hablaba sobre lo que realmente significaba ser humano. Durante las noches, cuando el hambre y el cansancio lo dominaban, Mara le preparaba sopa, y le hablaba de las pequeñas cosas que hacían que el mundo valiera la pena. El sol que salía por la mañana, las flores silvestres que aún crecían en los rincones olvidados, y las historias de supervivientes que, a pesar de todo, nunca dejaron de luchar. Un día, mientras practicaban en el patio, Goku, exhausto y con los brazos temblando, se dejó caer al suelo. Sus ojos, normalmente llenos de miedo, ahora brillaban con una determinación recién nacida. No puedo hacerlo, no soy lo suficientemente fuerte, susurró, con la voz quebrada. Mara se agachó junto a él, colocando una mano sobre su hombro, en silencio. Sabía lo que sentía. Había sido él misma, años atrás. Y en ese momento, Mara comprendió que no solo le estaba enseñando a Goku cómo sobrevivir, sino también cómo aprender a ver la fuerza dentro de sí mismo. La fuerza no viene solo del cuerpo, Goku, le dijo, mirando sus ojos con una dulzura que pocos llegaban a ver. La verdadera fuerza es aprender a seguir adelante, incluso cuando no sabes si puedes más. Y tú, pequeño, ya has hecho más que muchos de los adultos de este mundo. Goku la miró, confundido pero también reconociendo algo en las palabras de Mara. No lo entendía completamente, pero por primera vez, sentía que alguien creía en él. El principio de algo nuevo a lo largo de los meses, Mara cuidó de Goku como si fuera su propio hijo. Le enseñó a luchar, pero también a ser paciente consigo mismo. No importaba lo que los demás dijeran, lo importante era que él estuviera dispuesto a seguir adelante. Y con el tiempo, Goku comenzó a ver en Mara no solo a una mentora, sino a la madre que había perdido en un mundo donde ya no quedaban muchas personas dispuestas a cuidar. Un día, al final de su entrenamiento, Goku se acercó a Mara y le dio una flor que había encontrado en el bosque cercano. Era pequeña, pero su color era brillante, un símbolo de la vida que todavía florecía en el caos. Gracias por cuidarme, Mara, dijo, con voz fuerte y sincera. Mara la miró, una sonrisa suave curvando sus labios. Sabía que no necesitaba más palabras. Goku, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. El sol se alzaba débil sobre la fortaleza del silencio. Las nubes de polvo cubrían el cielo como una manta constante, y el sonido de los entrenamientos llenaba el aire. Goku, con sus apenas 8 años, estaba de pie en el centro del patio de prácticas, sosteniendo un palo que parecía demasiado pesado para él. Levanta los codos, ordenó Mara, con una voz firme pero sin crueldad. Goku apretó los dientes y trató de seguir la instrucción, pero el palo temblaba en sus manos. No puedo, Mara, es demasiado pesado. No puedes, todavía, corrigió ella, inclinándose para mirarlo a los ojos. La fuerza no es algo que se tenga de inmediato. Se construye, poco a poco. Ahora inténtalo de nuevo. Goku tomó aire, colocó los pies con más firmeza y levantó el palo. Esta vez, aunque seguía temblando, logró mantenerlo arriba unos segundos antes de que sus brazos cedieran. Cayó de rodillas, jadeando. Mara lo observó en silencio, con una leve sonrisa en el rostro. No era la sonrisa típica de alguien que se burla, sino una mezcla de orgullo y paciencia. ¿Sabes lo que veo en ti, Goku?, preguntó ella, tendiéndole la mano para ayudarlo a levantarse. ¿Qué cosa?, respondió, tomando su mano con cierta desconfianza. Un sobreviviente. Alguien que no se rinde, aunque el mundo le diga que debería. Goku apartó la mirada, incómodo con el cumplido. Sabía que Mara era diferente de los demás adultos en la fortaleza. Mientras que otros solo veían en él a un niño débil que apenas podía levantar un palo, ella lo trataba como si tuviera valor, como si fuera capaz de algo más grande. El fuego crepitaba en el centro de la sala. Los adultos hablaban en susurros sobre las patrullas, mientras los niños comían en silencio, manteniendo las cabezas bajas como se esperaba de ellos. Goku estaba sentado al final de la mesa, con su porción de sopa apenas tocada. ¿No vas a comer?, preguntó Mara, sentándose a su lado con su propio plato. No tengo hambre, murmuró él. Mentira, replicó ella con un tono suave pero firme. Tienes hambre, pero no quieres admitirlo porque crees que si lo haces, los demás pensarán que eres débil. Goku alzó la vista hacia ella, sorprendido por lo acertado de sus palabras. No es justo, dijo finalmente, con voz temblorosa. Ellos son más fuertes que yo. Siempre dicen que soy una carga. Mara dejó su plato a un lado y lo miró directamente, inclinándose lo suficiente para que nadie más pudiera oírlos. Escucha bien, Goku.
La fortaleza no siempre se mide por los músculos o por lo rápido que corres. A veces, la verdadera fuerza está en lo que eres capaz de soportar. Y tú, pequeño, has soportado más de lo que muchos adultos podrían. Goku sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero se obligó a tragarlo. No puedo llorar. Los demás me verán y tendrán razón, soy débil. Eres fuerte, Goku, continuó Mara, colocando una mano sobre su hombro. Y si ellos no lo ven, eso no significa que no lo seas. Por primera vez en días, Goku tomó su cuchara y empezó a comer. Mara no solo era su mentora, se había convertido en una figura materna para él. Le enseñaba a defenderse, pero también le recordaba que había cosas más importantes que solo sobrevivir. Una tarde, mientras practicaban en un claro fuera de la fortaleza, Goku se detuvo para mirar las flores silvestres que crecían cerca. ¿Qué haces?, preguntó Mara, al verlo distraído. Son bonitas, respondió él, señalando las flores. Sí, lo son. Goku se giró hacia ella, sorprendido de que no lo regañara por no estar concentrado. ¿No estás enojada porque no estoy entrenando? Goku, sobrevivir no significa que tengas que olvidar lo que te hace humano. Se agachó junto a él y arrancó una de las flores, colocándola en el bolsillo de su chaqueta. La fuerza no es solo pelear. Es recordar por qué peleas. Goku asintió, aunque no estaba seguro de entender del todo lo que ella quería decir. Una noche, mientras ambos estaban de guardia, Mara le habló de su pasado por primera vez. Cuando llegué aquí, no era muy diferente a ti, comenzó. Tenía miedo de todo, y trataba de aparentar que no me importaba nada. Pero alguien me enseñó que no hay vergüenza en ser vulnerable. ¿Quién te lo enseñó?, preguntó Goku, curioso. Una amiga, aunque ya no está, respondió ella, con una sombra de tristeza en la voz. Goku no sabía qué decir. Por primera vez, veía a Mara como alguien que también había sufrido, no solo como la mujer fuerte que siempre parecía tener todas las respuestas. ¿Crees que algún día seré fuerte como tú?, preguntó finalmente. Mara sonrió y revolvió su cabello. Eres más fuerte de lo que crees, Goku. Solo necesitas tiempo para verlo por ti mismo. Esa fue la última conversación que tuvieron antes del ataque que destruiría la fortaleza para siempre. La noche había caído sobre la fortaleza del silencio, un lugar aislado del mundo, rodeado de bosques oscuros que susurraban con el viento. Sin embargo, algo en el aire era diferente. Goku, con su pequeña figura acurrucada en un camastro desgastado, sintió una presión desconocida, casi opresiva, como si el mundo entero estuviera al borde de quebrarse. A través de la ventana rota y cubierta de polvo, observó las sombras alargarse grotescamente mientras el silencio absoluto lo envolvía. Algo no está bien, pensó, mientras un escalofrío recorría su espalda. Sus sentidos, siempre alerta por los años vividos en este mundo cruel, le gritaban que el peligro estaba cerca. Entonces lo oyó. El primer grito, desgarrador e inhumano, que rompió la quietud como un cuchillo atravesando la noche. Se levantó de un salto, el corazón latiendo con fuerza. El eco del grito fue seguido por un estallido de caos. Disparos, gritos de auxilio y un estruendo metálico que resonaba como si algo enorme estuviera arrasando con todo a su paso. Goku se apresuró a vestirse con su ropa desgastada, incapaz de decidir qué hacer, cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Allí estaba Mara, su madre adoptiva, con el rostro cubierto de sudor y los ojos encendidos con una determinación feroz que Goku nunca había visto antes. Parecía más alta, más fuerte, como si toda la fragilidad que pudiera haber tenido alguna vez hubiera sido reemplazada por puro instinto de protección. Goku, dijo, con una urgencia que hizo que el niño se quedara inmóvil. Escúchame bien. No sé exactamente qué está pasando, pero esto no es un ataque cualquiera. Es algo mucho peor. Tienes que esconderte ahora mismo. Le entregó un cuchillo pequeño, con un filo tan afilado que parecía brillar incluso en la penumbra de la habitación. Goku lo tomó con manos temblorosas, sin comprender del todo la gravedad de la situación. Pero, Mara, ¿qué está pasando? ¿Por qué están gritando?, preguntó con voz quebrada. No hay tiempo para preguntas. Cortó Mara, su tono autoritario, pero con un dejo de ternura. Prométeme que harás lo que te digo. Quédate en silencio. No te muevas hasta que yo vuelva por ti. ¿Entendido? Goku asintió lentamente, aunque su corazón quería gritar que no la dejaría sola. Mara se agachó y abrió una trampilla oculta bajo la cama, algo que Goku nunca había notado en todos sus años allí. El túnel debajo era oscuro, húmedo y olía a tierra mojada, pero no tuvo tiempo de cuestionar. Mara lo empujó hacia adentro con cuidado. Recuerda.
Pase lo que pase, no salgas hasta que te dé la señal, dijo con firmeza. Goku quiso responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la trampilla se cerró con un golpe sordo. La oscuridad lo envolvió, y el sonido de los gritos y las detonaciones desde arriba se volvió un eco lejano pero constante. ¿Qué está pasando allá arriba? Pensó, mientras abrazaba el cuchillo con fuerza contra su pecho. Mara, ¿estarás bien? El tiempo pasó lentamente, cada segundo una eternidad. El mundo fuera del túnel parecía desmoronarse, y Goku luchaba contra el impulso de salir corriendo. Pero las palabras de Mara resonaban en su mente como una advertencia imposible de ignorar. Sabía que debía obedecer, aunque su instinto le gritara lo contrario. Los ruidos se intensificaron. Ahora no solo eran gritos y disparos. Había algo más, algo desconocido que hacía temblar el suelo. Entonces, el ruido cesó repentinamente, dejando un silencio más aterrador que cualquier grito. Fue en ese instante que escuchó pasos pesados acercándose. Antes de que pudiera reaccionar, la trampilla se abrió de golpe. Un hombre encapuchado apareció, con una cicatriz que le cruzaba el rostro como una marca de guerra. Sus ojos, fríos y despiadados, se clavaron en Goku. «Mira lo que tenemos aquí», exclamó, su voz áspera y burlona. Agarró al niño por el brazo, levantándolo con una facilidad humillante. Un mocoso escondido como una rata. ¿Creíste que podrías escapar de nosotros? Goku intentó forcejear, pero el hombre era demasiado fuerte. Aún así, sus dedos seguían aferrados al cuchillo. Tengo que hacer algo, pensó, mientras el miedo y la desesperación se mezclaban en su interior. Otro saqueador apareció, riendo con desdén mientras examinaba al chico. Este no durará mucho. Ni siquiera vale la pena matarlo aquí. Mejor lo vendemos. El líder levantó el cuchillo que Goku había soltado en el forcejeo y lo inspeccionó con una sonrisa cruel. Aunque, tal vez me divierta un poco con él primero. Pero antes de que pudiera decir algo más, un rugido atronador llenó el aire. El líder volteó hacia la puerta, y en ese instante, algo se abalanzó sobre él con una velocidad imposible. Mara, cubierta de sangre y con los ojos llenos de furia, lo derribó al suelo. Su cuchillo destelló, y antes de que el saqueador pudiera reaccionar, estaba muerto. «¡Corre, Goku!», gritó Mara, pero antes de que el niño pudiera moverse, uno de los hombres le disparó. La bala la alcanzó en el costado, y ella cayó de rodillas. Aún así, se levantó, tambaleándose, para interponerse entre Goku y los atacantes. «Déjenlo en paz», gritó, con una fuerza que parecía imposible en su estado. Pero los saqueadores no mostraron piedad. Dispararon de nuevo, y esta vez, Mara cayó para no levantarse. Goku, paralizado por el horror, sintió que algo dentro de él se rompía. Con un grito desgarrador, corrió hacia ella, pero los saqueadores lo agarraron de nuevo, arrastrándolo lejos mientras él luchaba con todas sus fuerzas. La noche continuó, pero Goku apenas lo notó. En algún momento, logró escapar. Corrió sin rumbo, con las piernas débiles y el corazón destrozado. Cuando finalmente se detuvo, el sol comenzaba a asomar por el horizonte. Pero para él, solo quedaba oscuridad. Regresó a la fortaleza al amanecer, encontrando solo ruinas. Entre los escombros, encontró el cuerpo de Mara. Se arrodilló junto a ella, sosteniendo una flor marchita que ella le había dado años atrás, y la colocó sobre su pecho. «Te lo prometo, Mara, viviré. Por ti». Las palabras eran un susurro cargado de dolor, pero también de determinación. Y así, mientras el mundo alrededor se desmoronaba, Goku supo que debía convertirse en algo más que un sobreviviente. Porque Mara había dado todo por él, y él no la defraudaría. El paso de los días se convirtió en una niebla interminable de dolor, hambre y soledad, pero Goku no permitió que el peso de la desesperación lo aplastara. La fortaleza del silencio, el hogar donde alguna vez sintió que pertenecía, ya era solo un recuerdo lejano. En su mente, las imágenes de la masacre se mezclaban con las voces de aquellos que había perdido. Pero algo en él se negaba a ser consumido por la oscuridad. Aunque todo a su alrededor se había desmoronado, Goku, con su alma intacta, seguía luchando. En esos momentos, se repetía a sí mismo las palabras de Mara. «Nunca dejes que la oscuridad te consuma, Goku. Hay algo dentro de ti que nunca se apaga». Así que, aunque los días fueran grises y las noches eternas, Goku nunca dejó de sonreír, aunque solo fuera para sí mismo. Lo hacía porque sabía que, si perdía esa chispa, perdería todo. Vamos Goku, no puedes rendirte ahora. A Mara no le gustaría verte así. Pensaba mientras se adentraba en el bosque denso, sin un rumbo claro.
Caminaba por horas, a veces sin saber qué buscaba, pero siempre manteniendo esa extraña esperanza en su pecho. Días de hambre y una ligera chispa de alegría. El hambre era un compañero constante, uno que se había aferrado a él con la crueldad de un viejo amigo traidor. Durante días, Goku caminó sin descanso, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera calmar el vacío en su estómago. Se había vuelto más ingenioso con el tiempo, aprendiendo a improvisar trampas rudimentarias, pero la naturaleza, siempre esquiva, nunca le dio tregua. Un día, mientras rastreaba un pequeño río por si encontraba algo que llevarse a la boca, vio algo que rara vez encontraba en su nueva vida. Una liebre, asustada, moviéndose rápidamente entre los arbustos. El corazón de Goku se aceleró. No importaba cuán cansado estuviera, no podía dejar escapar esta oportunidad. Con rapidez y destreza, se lanzó hacia ella, usando su cuchillo desgastado como una extensión de su cuerpo. Aunque la liebre logró escapar por poco, Goku no se desanimó. Casi lo tengo, pero ¿qué va a ser? La liebre ganó esta vez. Aún me queda algo de pan rancio que guardé ayer. Vamos, no todo está perdido. Pensó, con una sonrisa irónica. Esta pequeña victoria, aunque no fuera completa, le recordó algo importante. Aún podía divertirse, aún podía reírse a pesar de las circunstancias. Esa noche, mientras comía lo poco que había podido conseguir, Goku miró las estrellas. La luz de la luna bañaba su rostro, y una vez más recordó las palabras de Mara. En la oscuridad, hay siempre algo que brilla. Fue entonces cuando, a pesar de las cicatrices de su alma, Goku se permitió sonreír. Quizá no soy el único brillante aquí. Tal vez solo necesito encontrar lo que falta, algo que se esconda en las sombras, esperando salir a la luz. Pensó, levantando la mirada hacia el cielo estrellado. Si bien su vida se había convertido en una batalla constante, aún sentía que había algo más esperando por él. El miedo siempre estaba al acecho. Goku sabía que, más allá de las criaturas, la verdadera amenaza era el constante peligro de ser atrapado en un mundo donde la muerte parecía un paso constante. Los infectados, con su inconfundible olor a descomposición y sus movimientos erráticos, eran siempre una amenaza, una sombra que se cernía sobre su vida. Esa tarde, mientras Goku se adentraba en las ruinas de un antiguo pueblo, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. El crujido de ramas secas, el sonido de pasos pesados, arrastrándose, acercándose a él. Los infectados. No puedo ser atrapado aquí. No ahora. Pensó, su corazón golpeando en su pecho. La adrenalina lo despertó de su cansancio. En un parpadeo, su cuerpo entró en modo de supervivencia, y se agachó rápidamente entre los matorrales, sin hacer un solo ruido. Los infectados estaban cerca, pero Goku, con su agilidad y astucia, logró adelantarse sin ser detectado. Sus movimientos eran rápidos, y su respiración se hacía más ligera a medida que avanzaba. No era su primer encuentro con ellos, pero a cada vez, el peligro se sentía más cercano. Aún así, no perdió el control. Sabía que la clave era mantenerse calmado. La supervivencia no es solo cuestión de ser más fuerte, sino de ser más inteligente. Si logro distraerlos un momento más, escaparé. Estoy demasiado cerca de lo que podría ser un refugio seguro. Pensó, mientras ajustaba su cuchillo en la mano, preparado para lo que fuera necesario. Con un giro rápido, arrojó una piedra hacia un lado. El sonido distrajo a los infectados lo suficiente para que Goku pudiera escabullirse sin que lo notaran. Cuando se detuvo, exhausto, se permitió una pequeña carcajada nerviosa. Casi me atrapan. ¿Ves? Lo logré. Como Mara siempre decía, hay que seguir brillando, incluso cuando las sombras nos rodean. Pensó, mirando las sombras que comenzaban a alargarse en el horizonte. Los días se volvían cada vez más largos y, aunque la soledad lo envolvía, Goku no dejó que la desesperanza lo consumiera. Cada refugio improvisado se convertía en un pequeño hogar temporal, pero nunca se quedaba demasiado tiempo en un solo lugar. No confiaba en nada ni en nadie, excepto en sí mismo. Sabía que la vida podía cambiar de un momento a otro. En sus momentos de tranquilidad, miraba el cielo, pensando en Mara. ¿Dónde estás ahora, Mara? ¿Sigues conmigo en algún lugar, viendo que sigo adelante? Pensaba, mientras el fuego de su pequeña hoguera iluminaba sus ojos. La imagen de su madre adoptiva siempre lo acompañaba, a pesar de la distancia. Los momentos en que ella lo consolaba, cuando hablaban de sueños perdidos, parecían tan cercanos y tan lejanos al mismo tiempo. Había momentos en los que Goku se sentaba en silencio, mirando al vacío, y sentía que el mundo entero había quedado atrás.
Pero su sonrisa nunca se desvaneció por completo. Aunque la vida lo había golpeado de una forma cruel, aún quedaba algo de ese niño que había sido antes de todo el sufrimiento. En su pecho, la chispa no se había extinguido. Finalmente, después de semanas de caminar por el mundo devastado, un día, Goku vio algo que no había esperado. Dos figuras humanas a lo lejos. Al principio pensó que podrían ser saqueadores, pero algo en su intuición le decía que no lo eran. Decidió acercarse, ocultándose entre los árboles. No podía ser tan imprudente como para acercarse sin saber qué podía esperar. Ella fue la primera en verlo. Sus ojos, llenos de cautela, se encontraron con los de Goku, pero no había hostilidad en su mirada, solo una ligera sorpresa. El hombre que la acompañaba, con una mirada seria y un cuerpo fuerte, se giró rápidamente hacia Goku. ¡Alto! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? El hombre dijo con voz firme, la pistola en mano. Goku, levantando las manos en señal de paz, sonrió con la misma ligereza que siempre lo caracterizó. Solo un niño sobreviviente. No soy una amenaza. ¿Sabes lo que es comer una piedra y convencerte de que sabe a pan? Pues te lo juro que lo he hecho. Goku bromeó, sin importar cuán absurda fuera la situación. La risa nerviosa salió espontáneamente, pero en el fondo, Goku sentía que este encuentro podría ser el principio de algo más grande. Joel miró a Ellie, quien bajó su arma lentamente. Parecía que en Goku había algo genuino, algo que los hacía pensar que no era una amenaza. ¿Por qué estás solo? ¿Y qué haces en este lugar? Preguntó Joel, ahora con un tono menos severo. Oh, ya sabes, la vida no es divertida si no tienes historias que contar. Respondió Goku, sin perder esa chispa de diversión, como si le hablara a un viejo amigo. Ellos podrían ser mi próxima aventura, pensó Goku, con la esperanza que nunca se extinguió. Y aunque sabía que la vida había sido dura hasta ahora, con Joel y Ellie podría haber una nueva oportunidad para sonreír de nuevo. Este encuentro marcó el comienzo de una nueva etapa para Goku. A pesar de las cicatrices y la oscuridad que lo rodeaba, él seguía brillando. Quizá había perdido mucho, pero su luz interior aún no se había apagado, y con Ellie y Joel a su lado, Goku empezaba a ver que, tal vez, aún había algo que valiera la pena en este mundo destrozado. Hola a lo que les prometí después de meses, XD pero bueno me disculpo por la tardanza, espero y les guste el vídeo y dejen su like porfa, sin más que decir y si tienen alguna duda pónganla en los comentarios y les responderé sin más que decir chau y guapas.